Edu, en la década del 90, y me voy a referir a una nota de Diego Cabo de La Nación sobre la familia Zucardi. Sí. En la década del 90 se inició en el ámbito de esta familia, como puede hacerse en otras, una planificación sucesoria anticipada del patrimonio de Alberto Zucardi y su mujer. Sí. 3 hijos, 2 mujeres y un varón, dividieron los activos, hicieron un contrato en el cual todos se adhirieron, todos suscribieron que estaban de acuerdo con la distribución de bienes, y así pasó José, el hijo mayor, pasó a administrar la bodega y otras empresas familiares, y el resto de las hermanas se dividieron diferentes otros emprendimientos. Ahora, Constructoras, había 2 constructoras. exactamente. Ahora, una de las hermanas hace un reclamo ante la justicia de Mendoza. Por la bodega. Correcto, diciendo que había sido perjudicada en ese reparto que habían hecho sus padres en la década del 90, reitero, y que debía ser compensada económicamente al respecto. Y además fue apartada por ser mujer. Correcto, eso dice Para después beneficiar al hijo varón. eso dice ella. Entonces, Claro. ¿qué pasa? La justicia de primera instancia y la segunda instancia de Mendoza dicen que no, que realmente al momento de hacer la planificación sucesoria, al momento de vivir los bienes, los valores eran acordes a cada uno de los hijos. Después José, el hijo bodeguero, por lo menos de alguna manera, hizo crecer la bodega, pero lo hizo crecer José, no tiene que ver la hermana Spencer Hermana. Bueno, la justicia de Mendoza en primera y segunda instancia le rechazó el planteo, pero la Corte revoca, le ordena pagar $12 millones de actualización, que serían unos 20 actualizados. A la mujer. Exactamente. El varón a la mujer. Correcto, exactamente. Por supuesto, y hablas de la perspectiva de género. Una cuestión que, por supuesto, viene a alterar lo que en muchos casos en familias que tienen bienes, que planificar, mientras los padres están en vida, planificar sin desmerecer a cada uno de los hijos cómo seguir en el manejo de los bienes. Bueno, nada rompe más familias que las herencias. Esta frase pertenece a un abogado, es Leonardo Glickin, que es abogado y consultor de empresa familiar y es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo, ¿cómo va? Bien, dicen que esta historia de los Zucardi puede llegar a cambiar la historia de las herencias en el país. Me gustaría su visión y su opinión. Bien, en primer lugar, el solo hecho de que haya salido esta sentencia genera una enorme inseguridad jurídica y una situación innecesaria, porque en realidad esta sentencia es un acto de extremismo simplemente. Pero claro, cuando todo el mundo se entera de que un acuerdo familiar que lleva más de 30 años de ser realizado, es cuestionado y genera que una de las partes tenga que pagarle a otra parte lo que en realidad creó por sí mismo, es realmente muy preocupante, y yo creo que innecesariamente nos pone en una situación de inseguridad jurídica. Las historias de herencias no planificadas son por lo general muy tumultuosas, ¿no? Sí, en general sí, por eso, bueno, en el año 95 yo escribí mi primer libro, Pensar la herencia, y justamente la idea era advertir sobre este tema y ver cuál era la mejor manera de que el patrimonio pase de una manera, si se puede, consensuada, pero que básicamente responda a los intereses y deseos del heredante, o sea, aquella persona que va a dejar su patrimonio. Digamos que esto es un acuerdo anterior incluso al movimiento de la planificación sucesoria en la Argentina, porque digamos la planificación sucesoria con ese nombre no se conocía en la Argentina en 1992, y habla de una actitud en algún sentido moderna por parte de la familia Zucardi. Bueno, yo he tenido la oportunidad de leer los acuerdos que se hicieron en ese momento, firmaron todos los miembros de la familia, y los padres donaron el patrimonio, es decir, que la cuestión quedó totalmente definida en ese momento. O sea, fuera de la herencia, ya fue donado en vida. Exactamente, exactamente, y no solo eso, sino que los padres se quedaron sin patrimonio, simplemente viviendo del usufructo de determinados bienes, por lo cual, al momento del fallecimiento del padre en el año 2014... No había bienes. Ya no había bienes. Claro. Lo que hace la justicia, lo que hace la Corte, en realidad, es inventar una supuesta simulación. Inventar. Esto lo digo con todas las letras, es vergonzoso lo que hace la Corte, porque lo que dice es, aquí, como le habían quedado al padre una cantidad de acciones,
Entonces lo que hacen padre e hijo es un acto de compraventa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte? Dice, no, este acto claramente simulado, porque las compraventas de acciones normalmente tienen, los contratos son contratos largos, complejos, con muchas hojas, y este es un contrato de apenas 2 hojas. Bueno, yo me pregunto, ¿qué necesidad habría entre padre e hijo, donde claramente hay una relación de confianza, de hacer un contrato de 10 hojas? ¿Qué cosas se dirían entre padre e hijo en 10 hojas? Eso por un lado. Por otro lado, la Corte groseramente confunde el momento en el cual se hace esta compraventa y utiliza, para decir que la compraventa es simulada, los valores correspondientes al año siguiente al momento en que se hizo la compraventa. Entonces, en ese momento, es decir, cuando se hace la compraventa, la empresa valía, no sé, $350.000, y al año siguiente valía, esa parte, digo, ¿no? Esa parte del patrimonio, al año siguiente valía $500.000, perdón, $560.000, y este acuerdo se hace por un equivalente a $500.000. Entonces, por esa diferencia de prácticamente el 10%, pero que es tomando el valor del año siguiente, la Corte considera que el acuerdo es simulado. Doctor, a ver, estas batallas, porque son batallas a muerte entre hermanos o herederos, ¿no? ¿Esto se da cuando hay grandes fortunas o también cuando hay poca plata? No, esas batallas son, yo diría, estructurales de la relación entre hermanos y de la relación del patrimonio respecto de la familia. Esto puede ocurrir con grandes fortunas, pero también puede ocurrir con chicas, situaciones mínimas, donde a veces esto se da, por ejemplo, respecto de la diferente actitud o participación de cada uno de los hijos en el cuidado de los padres mayores. Claro. Y a veces con valores económicos que no son muy significativos, pero que para esa familia resultan muy importantes. Doctor, buen día, soy Gabriel Iesi, gusto saludarlo, ¿cómo le va? Hola, buen día, Gabriel. Bueno, hablando de lo que es de caso, de la Corte de Mendoza, usted trabaja como consultor de empresas familiares. ¿Está viendo en los últimos tiempos, a raíz del ejercicio suyo de la profesión en este sentido, esta figura de la planificación sucesoria como práctica recurrente para evitar que después se ingrese todo en una etapa de sucesión, etcétera, y hacerlo mientras los padres están con vida? Sí, efectivamente. De hecho, el eje principal de nuestra actividad en empresas familiares tiene que ver con la estructuración del protocolo familiar, y una de las partes fundamentales del protocolo familiar justamente es la planificación sucesoria. Claro. Doctor, muchísimas gracias, le mando un gran abrazo. Un gusto, gracias. El doctor Leonardo Glickin, la verdad que las batallas son o suelen ser descarnadas, eternas, ¿no? Protocolo familiar lo llama el colega. Muy bien, así se denomina, ¿no? Porque la familia